Vamos a continuar con otra de las biomoléculas importantes de los seres vivos y que también se menciona bastante en el libro de Oparin, que son los lípidos. Conforme vayan viendo ustedes los videos, se van a dar cuenta que cada vez las biomoléculas se van haciendo más complejas y por lo tanto se le van agregando más elementos químicos. Vamos a ver los lípidos, que son conocidos comúnmente como aceites y grasas. Y pues en este grupo podemos encontrar también a lo que son los fosfolípidos, que si ustedes recuerdan, los fosfolípidos es uno de los puntos igual importantes porque Oparin lo menciona, y los fosfolípidos en los seres vivos es el que va a formar a las membranas celulares. Vamos a hablar igual de algo de ceras y bueno, de esteroides para que vayan viendo ustedes las características o las estructuras químicas que llegan a tener. Los lípidos son muy importantes porque tienen diferentes funciones en los seres vivos, principalmente en los animales. Los lípidos son importantes reservas de energía. Esos gorditos que a veces llegamos a tener de abajo de en la panza, en la papada, pues prácticamente es grasa que se mantiene como energía. Forman parte de las estructuras celulares, como ya lo había mencionado, como van a ser los fosfolípidos. Y otra cosa muy importante son estos lípidos pueden servir como mensajeros celulares y se comportan, o más que nada son hormonas, como la testosterona y la progesterona. Los lípidos se clasifican en diferentes grupos, en ácidos grasos, fosfolípidos, los triglicéridos, esteroides y las ceras. Vamos a ver algunos, principalmente los tres primeros que son importantes. Los ácidos grasos pues son largas cadenas de carbono e hidrógeno, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, de por lo menos 12 átomos de carbono. Aquí vamos a tener, los de 12 átomos de carbono se denominan como ácido dodecanoico, que contiene un grupo carboxilo al final. Aquí se encuentra el grupo carboxilo. Aquí tenemos nosotros una imagen y una representación de un ácido graso, que en este caso va a estar representado por 14 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 14. Dependiendo del número de carbonos, es el nombre que se le va a estar denominando a estos ácidos grasos. Siempre va a tener el grupo carboxilo, como lo estamos observando aquí. Por lo tanto, a este que es de 14 se le va a denominar como ácido tetra, de 4, decanoico, de 10, o sea, de 14. Vamos con algunos otros ejemplos. Dice, ¿cómo será el ácido hexadecanoico y octadecanoico? Pónganle pausa, realicen ustedes este ejercicio y después comparen con las imágenes que les voy a mostrar. Aquí tenemos el ácido hexadecanoico, como su nombre lo dice, va a ser de 16 carbonos. Lo pueden hacer como la imagen de la diapositiva pasada o lo pueden hacer de esta forma. Vamos a tener los 16 carbonos y abajo tenemos el ácido octadecanoico y con su grupo carboxilo, como se puede observar en esta imagen. Entonces, si se dan cuenta, pues ya son compuestos químicos más complejos, más grandes, más largos y sobre todo siguen teniendo los mismos compuestos químicos que los carbohidratos, pero en una estructura lineal totalmente diferente, porque si ustedes recuerdan que los carbohidratos iban a tener una estructura aromática policíclica y estos son totalmente lineados, pero siguen teniendo carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a tener algo bien interesante que son los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados se le denominan así porque en algún enlace dentro de los carbonos van a tener un doble enlace, como lo podemos observar aquí. Por lo tanto, se van a nombrar dependiendo de dónde se encuentre el doble enlace y cuántos enlaces van a tener. Vamos a contar. Aquí tenemos el grupo carboxilo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Por lo tanto, es el ácido
palmitoleico, tiene 16 carbonos y tiene un doble enlace. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos importantes. ¿Por qué es importante estar viendo lípidos? ¿Por qué fue importante estar viendo, por ejemplo, azúcares en las diapositivas pasadas? Porque como leyeron ustedes en el artículo del origen de la vida desde un punto de vista geológico, como leyeron ustedes en el libro de Oparin, pues hay varios experimentos que han hecho algunos científicos, pues que han podido formar biomoléculas importantes para los seres vivos. Por ejemplo, hay un experimento que hizo Imai, que puso glicerina y simuló las profundidades del mar y se forman compuestos bien interesantes que espero que ustedes ya lo hayan leído en el artículo. O hay algunos otros experimentos que se realizan en el laboratorio con los compuestos químicos que se encontraban en la Tierra primitiva. Y después cuando hacen el estudio se forman líquidos dulces, o sea, líquidos ricos en carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente en las condiciones primitivas de la Tierra, si se encontraban los elementos esenciales, era muy probable que pudieran formarse biomoléculas importantes para dar origen a la vida. Eso es lo que trata. Pero si ustedes no conocen bien los compuestos, las biomoléculas, los bioelementos esenciales, sus características, su estructura química, es muy complicado que lleguen a entender los procesos que pasaron en la Tierra primitiva. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de estos ácidos grasos, principalmente insaturados, y voy a leer textualmente. Dice, cuando los ácidos grasos presentan doble ligadura entre algunas de las uniones de carbono y carbono, se conocen como insaturados. Y se les va a estar abreviando el número, bueno, se le va a estar dando una letra delta donde se indica el átomo de carbono que lleva la doble ligadura, contando con átomo número 1 en el que lleva el carboxilo. Entonces aquí es muy claro. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura. Vamos a contar desde el carbono que tiene el carboxilo. Vamos, 1. Aquí me está diciendo que son 7, entonces 1, vamos con 9, 10, 11, vamos con 5, serían 16, 17, 16, 17. Algo falla por aquí, creo, a ver, vamos a contar 1 y 7, son 8, perdón, 8, 9, 10, 15, 16. Aquí está, son 16 carbonos los que llegan a tener. Y aquí me está indicando que la doble ligadura va a estar en el carbono, vamos, 1, 7 de acá, carbonos, 8, 9, en el carbono 9. Por lo tanto, se escribe que es un ácido que va a tener 16 carbonos, que va a tener una sola ligadura, y esta doble ligadura la va a tener en el carbono 9. Vamos con el de abajo. Aquí tenemos el grupo carboxilo, tenemos un carbono, acá tenemos 7, son 8, 9, 10, 17, 18. Entonces es una cadena larga de ácidos grasos que va a ser de 18 carbonos y su doble ligadura va a ser en el carbono 1, 8, 9. Entonces pone 18 carbonos con una ligadura doble, se pone la letra delta e indicando en el 9. Analicen ustedes el ácido linoleico. Aquí, en este caso, se están poniendo dos partes que van a tener doble ligadura. Vean, por eso le está poniendo 9, 12. Cuenten ustedes mismos, vean el número de carbonos que hay en este ácido. Cuenten, por favor, en dónde se encuentran las dobles ligaduras y vean si coincide. Estos tipos de compuestos son interesantes porque cada vez son más complejos, y por lo tanto esta doble ligadura hace que estos compuestos químicos se lleguen a doblar de esta forma. Y al poderse estar doblando de esta forma, se le pueden estar uniendo otros elementos químicos y cada vez se pueden ir haciendo compuestos químicos más complejos, más grandes. Algunos de estos van a ser los triglicéridos. Los triglicéridos se forman por un glicerol
como lo estamos viendo aquí, que el glicerol también está formado por carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Aquí están los grupos hidroxilos, se forma con la unión de 3 ácidos grasos y vean, con la reacción del agua se forma un triglicérido. Evidentemente, en la Tierra primitiva existían compuestos de carbono, oxígeno, hidrógeno, podían haberse formado los ácidos grasos y con la reacción del mar primitivo, de la sopa primogénea, como lo menciona Oparin, pues se pudieron haber formado los triglicéridos. Vean, así es como se llegan a estar formando. Ahora, algo muy importante que son de los lípidos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas ya más complejas, son moléculas más grandes que van a estar formados por una parte lipídica y un grupo fosfato. Aquí es interesante, ¿por qué? Porque ya se le está uniendo un elemento químico más, que va a ser el fósforo. Y con este elemento químico aquí, que es el fósforo, se forma la cabeza polar, se une con un glicerol y se unen cadenas de ácidos grasos. Estos van a dar origen a lo que mencionaba Oparin. Se van a estar uniendo y al estarse uniendo se van a formar lo que son los coloides, que los coloides no son otra cosa como que pudieron haber sido las células primitivas. Dentro de los coloides se encontraba el protoplasma. Y en el protoplasma algo bien interesante que menciona Oparin es que en ese protoplasma se pudo haber llevado a cabo lo que fue reacciones químicas diferentes a los que se llevaban a cabo fuera de ese coacervado. Los fosfolípidos, aquí están algunas imágenes, aquí tenemos nuestra cabeza hidrofóbica, la cola, la cabeza hidrófila y la cola hidrofílica. Entonces, vean, ¿qué podemos ver aquí? Por lo tanto, podemos ver aquí, esto es una membrana celular. Y al ver la membrana celular, cada una de estas bolitas con estas dos patitas es un fosfolípido. Aquí tenemos la parte en donde sí se puede unir el fosfolípido con el agua, pero la parte de aquí en medio, que se conoce como bicapa lipídica, es una parte hidrofóbica, o sea, no se le puede, aquí no hay agua. Y cuando se unen estos fosfolípidos, forman las membranas celulares, solamente con los elementos químicos que se encuentran. Vean esta imagen de la membrana celular que está formado un fosfolípido. Dentro de los fosfolípidos se encuentran algunas proteínas, que vamos a ver igual cómo se unen las proteínas, y estos que se encuentran aquí son glucoproteínas. O sea, prácticamente son biomoléculas que están formadas por elementos químicos, que son los bioelementos, que se encontraban abundantemente en nuestra Tierra primitiva. Aquí viene un pequeño ejercicio que lo pueden hacer ustedes. Pueden dibujar una bicapa de fosfolípidos en donde se encuentre la capa por la parte de afuera del fosfolípido, cada una de las bolitas aquí, y la parte hidrofóbica en la parte de adentro, y pueden formar una membrana celular para que se den cuenta cómo se une. Otra cosa importante son los lípidos, principalmente los esteroides. Los esteroides son moléculas compuestas de la unión principalmente de 4 estructuras cíclicas. Aquí tenemos A, B, C, D, 4 estructuras cíclicas, principalmente formados en anillos de carbono. Cada uno de estos va a tener un carbono. Y estos ya son compuestos más complejos. De hecho, aquí tenemos uno hasta con el propio nombre. Antes de que yo lo pronuncie, pónganle pausa y traten de pronunciarlo ustedes. Muy bien, ciclopentanoperidrofenantreno. Ese es el nombre de este esteroide. Ahora, lo único que van a hacer aquí es, dice, 3 de ellos son hexagonales y uno es pentagonal. Entonces, nada más identifiquen y pónganlo también en su libreta, en sus apuntes. Recuerden que todo esto que les estoy mencionando también va a venir en el primer parcial. Acá tenemos otro que es el colesterol, que es el precursor de biosíntesis de la vitamina A. Entonces, ¿qué características llegan a tener lo que son los esteroides? Pues muchos de estos sintetizan algunos compuestos más importantes, formados también
por estos compuestos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, ya se forman estructuras policíclicas, hay estructuras lineales y estos van a estar sintetizando otros elementos químicos. ¿Dónde se llevaba a cabo esos procesos? Dentro del coacervado en el protoplasma, que en la actualidad sería similar a la célula dentro, ¿qué tenemos dentro de la célula? Pues el citoplasma. Y bueno, aquí les dejo algunas imágenes de otros tipos de esteroides, la progesterona y la testosterona, y la función que llegan a tener. Llega a cambiar, si se dan cuenta, el grupo funcional. ¿Sí? Están formados todos por los tres anillos hexagonales, el anillo pentagonal, pero el grupo funcional tiende a cambiar, y al cambiar el grupo funcional, evidentemente se va a estar cambiando lo que son las estructuras químicas. Vamos con las proteínas. Las proteínas ya son moléculas mucho más complejas, son polímeros formados por monómeros conocidos como aminoácidos. Por lo tanto, ¿de dónde sale la información de las proteínas? Pues evidentemente las proteínas van a estar, la información sale del ADN. El ADN está formado por bases nitrogenadas y recuerden que la lectura de 3 bases nitrogenadas o un codón puede ser un aminoácido. Y ese aminoácido, al formarse varios aminoácidos, que en este caso el aminoácido sería el monómero, y al unirse varios aminoácidos, pues vamos a formar una proteína. ¿Cuáles son las funciones principales de las proteínas? Las proteínas son muy importantes para todos los seres vivos. Son estructuras fundamentales como las uñas, el cabello, las plumas. Son importantes porque son catalizadores de enzimas de diversas reacciones bioquímicas. O sea, gracias a ellos se pueden llevar a cabo varias reacciones. Son mensajeros químicos y de hormonas, transportan materiales como oxígeno, lípidos, son parte fundamental de los sistemas de defensa de algunos organismos. Muchos de los venenos de algunas serpientes o los venenos de algunos arácnidos de algunos arácnidos son principalmente proteínas, son enzimas que empiezan a destruir la estructura química de otros, de las células, de los fosfolípidos, de algunas otras proteínas. Piensen ustedes, por ejemplo, en una serpiente. Cuando una serpiente va a atrapar a un conejo, puede ser un ratón, lo muerde y ese veneno, muchos de esos venenos, desintegra a los huesos y a los músculos de ese ratón y de ese conejo, y posteriormente la serpiente puede comérselos completo para una mejor digestión, pero prácticamente el veneno, aparte de que sí es tóxico y ocasiona grandes lesiones, pues es una enzima que va a estar desintegrando a los tejidos principales de su presa. Las proteínas, pues como les mencionaba, se encuentran formadas, bueno, hay 3 tipos de proteínas, proteínas primarias, secundarias y proteínas terciarias. No vamos a entrar mucho en detalle, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la base de toda la estructura de todos los seres vivos son las proteínas. Por ejemplo, el ADN está formado, les digo, por bases nitrogenadas. Y el orden de esas bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina, uracilo, ese orden, conforme se lea, van a formar proteínas diferentes. Y eso es lo que va a hacer que una especie sea diferente a otra. Bueno, las proteínas primarias son secuencias de acomodo lineal de aminoácidos. Si se dan cuenta, cada una de estas bolitas que se encuentra aquí tiene un nombre. Dice Gai, Val, Ala, Fe. Y no son otra cosa que los nombres de los aminoácidos. Por lo tanto, un aminoácido está formado por 3 bases nitrogenadas. ¿De dónde se lee esas bases nitrogenadas? Se lee del ADN. Y a la unión de varias bases nitrogenadas va a hacer la unión de una proteína. Vamos a tener las proteínas secundarias, que ya son proteínas más largas, son proteínas formadas también por aminoácidos, pero en este caso se van a estar uniendo otros compuestos importantes, como van a ser algunos puentes de disulfuro o algunos puentes de hidrógeno que van a estar compactando el aminoácido de formas diferentes, y por lo tanto va a ocasionar que estas estructuras sean más complejas. Y estos mismos procesos, ¿dónde se llevan a cabo en la vida natural? Pues dentro de nuestras células. ¿Dónde se llevaba a cabo estos procesos en una tierra primitiva? Pues se llevaba en los coacervados.
Los coacervados, pues evidentemente era como esa membranita de una célula, era como una protección para que se llevaran a cabo esas reacciones químicas dentro y cada vez se formaban proteínas más complejas. Y vamos a dejarlo aquí con los ácidos nucleicos, que es un tema muy interesante del origen de la vida. Vamos a dejarlo aquí y ahorita les comparto el siguiente video. Gracias.